Bienvenidos. Hoy vamos a estar trabajando con dispositivos de almacenamiento. Vas a ver en este esquema que vamos a ir construyendo cómo se clasifican los diferentes dispositivos de almacenamiento. En este caso, los dispositivos de almacenamiento los voy a clasificar primero en dos grandes rubros. Vamos a tener los dispositivos de almacenamiento interno y los dispositivos de almacenamiento externo. Cuando hablamos de interno y externo, no significa que esté fuera de la computadora, porque incluso el disco duro está dentro del gabinete, significa en la forma de comunicación. Por ejemplo, si yo quisiera almacenar mi nombre, lo almaceno en mi cerebro, es una memoria interna que voy a tener. Pero si quisiera consultar, por ejemplo, las fechas en cuál se pudieron realizar diferentes acciones en la historia de México, voy, consulto un libro y entonces sería un dispositivo externo de cómo se va a almacenar. En este caso, significa lo interno o el externo, la cercanía con el CPU, con el cerebro de la computadora, con la unidad central de proceso que se encuentra dentro del gabinete, dentro de la tarjeta madre. Recordemos esto entonces. Mientras más cercano esté con el CPU, va a ser un dispositivo de almacenamiento y por lo tanto es más rápida la forma en cómo va a accesar a esa información. Dentro de los dispositivos de almacenamiento interno, vamos a encontrar dos. Los dispositivos de almacenamiento interno vamos a encontrar la memoria ROM y la memoria RAM. En este caso, la memoria ROM va a ser aquella que va a almacenar, por ejemplo, los primeros programas que se van a ejecutar cuando se enciende una computadora. Si yo la prendo, la computadora no va a saber qué va a hacer, qué tiene que hacer. Pero en cambio, cuando la prendo, lo que hace primero es leer los programas que se encuentran dentro de ROM, dentro de la memoria ROM. Entonces, al momento de estar leyendo esos programas, va a decir, lo que tienes que hacer es ejecutar el sistema operativo, él se encuentra en el disco duro, luego vas y lo cargas en la memoria RAM, tienes que activar, todas las instrucciones primeras que ejecuta la computadora se encuentran dentro de la memoria ROM. Ya vimos también que en la memoria RAM van a guardarse todos los archivos y todos los programas que se van a grabar temporalmente, todos los archivos y todos los programas que se van a estar ejecutando dentro de la computadora. Tenemos dos memorias internas, después tendríamos una memoria de tipo externa, los dispositivos de almacenamiento externos, que en este caso los voy a ir clasificando en los siguientes. Voy a tener dentro de los dispositivos de almacenamiento externo los discos duros. Vamos a poder observar en esta imagen un disco duro. Un disco duro funciona a partir de diferentes platos o discos metálicos que van a almacenar la información de una manera electromagnética, es decir, aquí se van almacenando las diferentes, de forma ordenada, se va dando un orden a las estructuras, a las partículas electromagnéticas, de tal forma que se va codificando la información y luego se va leyendo a partir de estas cabezas. Estas de aquí son las cabezas lectoras, va girando el plato, la cabeza lectora se va acomodando y va leyendo ese orden que tiene las estructuras, las partículas, por lo tanto va creando como esos ceros y unos y se va codificando la información, es decir, va detectando qué letras hay, qué caracteres, qué números a partir de estos códigos que se van creando acá. Por eso, como es un material electromagnético, es importante que no se acerque un imán a un disco duro, porque si no, se altera todas estas estructuras, se alterarían, quedaría otra estructura y entonces se pierde esa información. Entonces tenemos el disco duro, ¿de acuerdo? Este disco duro es el que está inserto en el gabinete de manera fija, porque ahí se van a guardar todos los programas de manera permanente, todos los programas que quiero que se ejecuten en esa computadora. Todos los archivos también que quiero que tenga esa computadora los voy a guardar ahí. Por eso es que es básico para el trabajo con una computadora contar con un disco duro, porque voy a tener ahí todos los programas y todos los archivos que quiero que tenga esa computadora. Bueno, entonces tenemos el disco duro, ¿de acuerdo? Después voy a tener otro dispositivo. Ese dispositivo de almacenamiento, por ejemplo, son los CDs. Y antes recordemos que los discos duros de todos los dispositivos van a ser, por lo tanto, como se van a almacenar ahí todos los programas, el de mayor capacidad de almacenamiento. Un disco duro, por ejemplo, viene ahora de 500 gigabytes, sin embargo, ahora ya empiezan las computadoras nuevas a tener
1 terabyte de capacidad, 2 terabytes de capacidad en su disco duro. Es inmensa la capacidad que tienen de almacenamiento. Digo, comparado, por ejemplo, contra una memoria RAM que solamente almacena actualmente las computadoras nuevas 4 gigabytes. Entonces, este rebasa los 500 gigabytes mínimo, tienen ya 500 gigabytes, una memoria RAM cuando mucho 4 gigabytes, un disco duro 500 gigabytes o 1 terabyte, que son 1000 gigabytes, o 2 terabytes. En este caso luego vienen los CDs o los discos compactos. De eso viene, bueno, disco digital o disco compacto. La forma en cómo va a almacenar un CD es una forma muy especial. En este caso, un CD trabaja a partir de un lector de rayos láser. Está girando el CD, emite unas ondas de rayo láser. Aquí hay unas muecas que van a permitir hacer dos cosas. En este caso, en el rayo láser, la mueca, va a haber una mueca o no, y cuando se manda el rayo láser puede ser que este rayo láser se regrese o se desvíe. Y entonces este es detectado por un espejo que además codifica y va diciendo precisamente esos ceros y unos, es decir, va codificando a partir de que regrese o refleje o no este rayo láser. En cambio, en el disco duro es a partir del ordenamiento de partículas electromagnéticas. Entonces yo voy a observar aquí que un CD almacena a partir de eso, por eso es importante que cuando se esté trabajando con un CD y está abierto, no se esté viendo, no se tenga abierto un CD abierto cuando está trabajando, porque está emitiendo rayos láser que nos pueden hacer daño a la vista. Sin embargo, son mucho más resistentes, no pasa nada si le acerco un imán, porque no es una estructura electromagnética y tiene unas capas que lo protegen incluso, una capa de laca que lo va a proteger, que incluso si se llega a rayar puedo disminuir o rebajar esa capa de laca que tiene y entonces quitar eso rayado. Después vienen los DVDs. Un CD almacena entre 650 a 750 megabytes. Y en este caso, fíjense, 650 a 750 megabytes, ni siquiera un gigabyte, y en cambio un disco duro pues tiene muchísimo más capacidad de almacenamiento. Para eso, bueno, vienen luego los DVDs. Mientras más capacidad de almacenamiento me va a permitir que lo que yo esté almacenando tenga mayor calidad. Recuerden que mientras más calidad tenga una imagen, por ejemplo, mayor número de píxeles, también va a ser una imagen más pesada, es decir, que ocupa mayor cantidad de bytes. Luego vienen los DVDs, que significa disco de video digital, que tiene el mismo principio que los CDs, sin embargo, por la estructura, tiene una mayor capacidad de almacenamiento. Esto significa que un DVD, por ejemplo, almacena 4.7 gigabytes. Es mucho más que un CD que almacena solamente 650. Entonces recordemos, este almacena el disco duro, ¿cuánto? 500, dijimos, 500 gigabytes, o puede almacenar 1 terabyte. En cambio, un CD solamente almacena 650 megabytes. En cambio, de 650 a puede llegar a almacenar, hay unos que son de 750 megabytes. Un DVD, en cambio, almacena 4.7 gigabytes y cuando son de doble cara almacenan más, obviamente el doble, porque va a grabar por ambos lados. Y luego tenemos otros dispositivos de almacenamiento, que en este caso serían las memory flash. Dentro de las memory flash vamos a encontrar todos los USBs, los memory card, los micro SD, etcétera, etcétera. Todo este tipo de dispositivos de almacenamiento que, bueno, varían entre 1 gigabyte, 2 gigabytes, 4, 8, 16 y que me van a permitir a mí tener un almacenamiento, bueno, pues que es como muy, por eso del nombre de memory flash, porque llego, lo guardo, me lo llevo fácilmente y lo puedo andar cargando. Entonces, esto es esas serían las memory flash, y yo incluso agregaría uno último que podrían ser los SkyDrive. En este caso, los SkyDrive son discos duros que se pueden almacenar en Internet, es decir, puedo tener de manera virtual mi información, bueno, no virtual, sino almacenada en Internet, en una computadora o un servidor que puedo tener acceso a él a partir de Internet, sin necesidad de que esté de manera fija o permanente en mi computadora. Yo puedo ir guardando aquí todas mis carpetas o archivos. Entonces, esos serían los dispositivos de almacenamiento interno y externo con todas las características de cada uno de ellos. Muchas gracias.